Buenos días, hoy es lunes 10 de mayo del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Iniciamos una nueva semana informativa de entrevistas de los acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Esta vez nos vamos a la Universidad de Cuenca. Saludamos con el doctor Juan Peña, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Circuló una información sumamente interesante en el sentido de que el consultorio jurídico de la Universidad de Cuenca ha recibido un reconocimiento de la Defensoría Pública. Le consulto, para empezar esta entrevista, ¿por qué ese reconocimiento? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, estimado Jaime, un saludo cordial, un saludo a todos quienes siguen su prestigioso medio, pues muchas gracias por este espacio. Yo debo decir que es importantísimo todo el soporte que ustedes nos brindan a través de estos espacios para poder comunicar hacia la ciudadanía lo que nos encontramos haciendo aquí en la universidad. Aquí en la universidad, en una nueva etapa, sí, de la misma que tal vez podamos tocarlo también más adelante, estimado Jaime. Pero respecto a su pregunta, fue muy grato para nosotros encontrar que efectivamente se extendió un reconocimiento por parte de la Defensoría Pública hacia el consultorio jurídico Gerardo Cordero León de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas Sociales de la Universidad de Cuenca. Es fruto, efectivamente, estimado Jaime, de un trabajo que se ha venido desarrollando durante ya algunas décadas. ¿Sí? Y efectivamente, incluso ahora con la pandemia, no se ha dejado de prestarse servicio a las personas de escasos recursos, a los grupos vulnerables. Sí, ha sido un reconocimiento a nivel nacional. Tengo que indicarle que 3 consultorios jurídicos han recibido ese reconocimiento, 2 particulares de otras provincias y el nuestro, el único consultorio jurídico de universidad pública en el país. Es el resultado, como usted me consultaba, de un trabajo que se viene desarrollando, de ese servicio que se presta a la ciudadanía, ¿no? Por el funcionamiento y efectivamente, ¿no es cierto?, el acompañamiento que brindamos a través de nuestros jóvenes estudiantes y el personal del consultorio, ¿sí?, en el campo de la administración de justicia. ¿Cómo funciona, doctor? ¿Cómo funciona el consultorio jurídico? ¿Cómo opera diariamente? Perfecto, muchas gracias. Si me permite, además, estimado Jaime, yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que el consultorio jurídico nace ya en el año de 1952, es decir, ya tenemos algunas décadas presentes, ¿sí?, en el marco del contexto universitario y de servicio a la ciudadanía. Luego, pues es en el año de 1977 que toma el nombre de consultorio jurídico Gerardo Cordero y León, En homenaje al ex rector de la universidad, quien además impulsó muchísimo este espacio. ¿Cómo operamos? Operamos nosotros con personal, técnicos, docentes, con una dirección que se encuentra a cargo de la doctora Susana Cárdenas, con un secretario del consultorio, que es el doctor Diego Parra Suárez, los técnicos docentes que dan un acompañamiento en diferentes áreas que ya las voy a mencionar, y los jóvenes estudiantes que se encuentran desde el 7º al 10º ciclo realizando sus prácticas, ya su ejercicio, que es realmente lo que les va a abrir las puertas para los jóvenes que se vayan a dedicar al ejercicio profesional. En el marco de la pandemia no hemos dejado de atender, estimado Jaime. Hemos generado un espacio a través de las plataformas virtuales, como lo estamos haciendo acá, este momento, a través de la plataforma Cedia, que nos permite mantener esa atención al público e inclusive hasta hace unas semanas atrás, antes de que dé inicio nuevamente estas disposiciones de volver al teletrabajo, volvimos a atender con todas las medidas de bioseguridad, efectivamente, pero tenemos una atención importante. Mantenemos, Jaime, un número aproximado de 122 jóvenes cada ciclo lectivo y atienden a la ciudadanía en diferentes áreas. Nos encontramos en las áreas, sobre todo, más o menos un 50% que hace referencia a todos los casos de la niñez, adolescencia, la mujer, y el otro 50% en casos constitucionales, laborales, civiles y afines, ¿no? Más o menos se desarrolla en ese sentido.
Para que tenga usted, Jaime, una idea y toda la ciudadanía, mantenemos anualmente cerca de 1.300 procesos judiciales que damos nosotros un soporte, un seguimiento. Pero además no solo son los procesos judiciales que mantenemos activos, estimado Jaime, sino también asesorías continuas, procesos administrativos, temas notariales. Tenemos un aproximado de 2.000 consultas mensuales. Es un número bastante elevado. Usted me consultaba el por qué efectivamente se realiza ese reconocimiento. Es evidentemente por ese espacio de asesoría, de acompañamiento que brindamos hacia la ciudadanía. Y en este espacio de la pandemia, debo decirle que hasta la fecha, desde enero hasta la fecha, hemos tenido cerca de 5.000 consultas y hasta el momento, en audiencias ya desarrolladas, aproximadamente unas 450 audiencias en el marco de la pandemia. 5.000 consultas que no cuestan, pues, porque es consultorio jurídico, es un aporte a la comunidad que hace la Facultad de Jurisprudencia, la Universidad de Cuenca. Efectivamente, estimado Jaime, es el consultorio jurídico gratuito que nuestros jóvenes, los jóvenes estudiantes, lo impulsan, lo desarrollan en el marco de la vinculación con la sociedad. Es un requisito inclusive para su graduación, pero sobre todo les abre las puertas a sus prácticas, ¿no es cierto? Les abre las puertas a su ejercicio para posteriormente poderse desenvolver de manera plena. Debo mencionarle inclusive, estimado Jaime, que nosotros dentro de nuestra malla curricular, además de las prácticas en el consultorio jurídico, tenemos inclusive asignaturas que se denominan prácticas preprofesionales clínicas jurídicas, las cuales incluso estamos arrancando ahora con la nueva malla curricular que van desde las áreas constitucionales y procesales, análisis de casos concretos, hasta, ¿no es cierto?, las áreas civiles afines, finanzas y terminan con la etapa penal y procesal penal. Esto les permite a los jóvenes que cuando lleguen efectivamente al consultorio jurídico puedan desarrollar con toda destreza efectivamente sus actividades con el acompañamiento de los técnicos docentes. Y usted mencionó algo importantísimo, sin un costo. Efectivamente es un acompañamiento de óptima calidad hacia la ciudadanía. ¿Pueden acceder o quiénes pueden acceder, doctor Peña, al consultorio jurídico? Personas justamente de escasos recursos económicos. Así es, efectivamente, estimado Jaime. Está abierto para toda la ciudadanía, sin embargo, ¿no es cierto?, se encuentra destinado para las personas de escasos recursos. Es una suerte de devolver, ¿no es cierto?, esa educación que tienen los jóvenes en la Universidad de Cuenca, esa educación gratuita, devolverlo hacia la ciudadanía con ese acompañamiento. Personas de escasos recursos, ¿no es cierto?, grupos vulnerables, a quienes les damos un acompañamiento absolutamente gratuito. Les acompaña un joven estudiante durante todo el proceso judicial, pero además con los abogados del instituto, quienes pasan las audiencias, ¿no es cierto? Son los abogados y los jóvenes estudiantes les acompañan en una suerte de colitigadores, realizando, ejerciendo sus prácticas, pero estando pendientes del proceso para con los ciudadanos y evidentemente todo este desarrollo, estas diligencias, estas audiencias, vienen acompañados de Claro, profesionales de más, alta calidad. doctor Peña, de los estudiantes que forman parte de este proceso de prácticas, lógicamente el consultorio jurídico tiene profesionales. Absolutamente. Tenemos nosotros profesionales, abogados, cerca de, Que forman parte de la Universidad de Cuenca. son parte de la planta de algunos docentes, otros técnicos docentes que les dan un acompañamiento en el área constitucional, en el área de la niñez, adolescencia, en el área civil. Es decir, tenemos incluso horas docentes que se asignan a los profesores de aquí de la planta. Forman parte de la planta docentes y técnicos docentes. Un tema adicional, si me permite, nada más, Jaime, para darle forma a la idea. Adicionalmente, trabajamos en el mismo espacio, ¿no es cierto?, el consultorio jurídico, y trabajamos con el Centro de Mediación de la Facultad de Jurisprudencia, que también brindamos una asistencia de carácter gratuito a los mismos espacios, y también el Instituto de Criminología, Criminalística e Intervención Psicosocial Familiar de la Facultad de Jurisprudencia. Todos esos forman parte de la vinculación con la colectividad y mantienen tanto docentes cuanto técnicos docentes, es decir, personal de la universidad, prácticas de los jóvenes estudiantes y todos servicios absolutamente gratuitos para con la ciudadanía. Y todo eso, todos esos servicios funcionan en un solo local. En un solo local, en la calle Larga, sí, junto al antiguo Hotel Crespo. En la vivienda patrimonial. Exactamente, una vivienda
El horario es normal, doctor Peña, de atención al público. Absolutamente, en horario normal, que incluso en la actualidad tenemos nosotros la plataforma en donde se han concentrado todos estos espacios de atención. Sin embargo, también las personas pueden acudir, ahí se encuentran los números de acceso, los links de acceso, etcétera, para poderles dar un acompañamiento. Por ejemplo, estimado Jaime, nosotros damos acompañamiento también a víctimas de violencia intrafamiliar, etcétera, que en estas épocas lastimosamente se han incrementado. También tenemos orientadoras, trabajadoras sociales, psicólogos, todos en el marco del Instituto de Criminalística, Criminología e Intervención Psicosocial Familiar, una atención hacia la ciudadanía y también una atención de auxiliares de la Administración de Justicia. Es decir, si alguien llega al consultorio, puede ser atendido en un proceso judicial, pero además puede tener un acompañamiento psicológico, de orientación familiar, trabajo social, etcétera, y también procedemos a espacios intermedios, ¿no es cierto?, de solución de conflictos en el centro de mediación. Ahora, no porque es consultorio jurídico, el servicio es de segunda. Absolutamente para nada. El servicio, por eso incluso usted, muchas gracias, nos ha dado seguimiento a ese reconocimiento que hemos recibido. El consultorio jurídico se encuentra con profesionales, docentes, incluso de la Facultad de Jurisprudencia, y nos hemos vuelto efectivamente especialistas en las diferentes áreas. ¿Y ganan juicios? Absolutamente, estimado Jaime. La labor es brindar un servicio de excelencia hacia la ciudadanía. Claro, porque se ha manifestado de que, claro, se asiste al consultorio jurídico, pero no hay garantía de que un proceso culmine con éxito. No, nosotros incluso como parte, a ver, nosotros además tenemos indicadores, estimado Jaime, no para con la universidad y para con la Defensoría Pública. Parte de esos indicadores, ¿no es cierto?, es el propio cumplimiento de los jóvenes estudiantes que tienen que concluir con el proceso, inclusive para que este sea válido para su graduación. Pero además tenemos indicadores que son valorados por la Defensoría Pública, no solamente del número de procesos, sino de la calidad de los mismos, de la conclusión de los mismos, y evidentemente eso permite que continúe funcionando o no. Por ejemplo, la inasistencia de jóvenes estudiantes, la inasistencia de profesionales, ¿no es cierto?, nos llevaría a complicaciones en cuanto a la calificación. Nosotros tenemos que calificarnos incluso en la Defensoría Pública para este servicio que brindamos hacia la ciudadanía. Fíjese usted, Jaime, con los números que yo le había mencionado, nosotros damos un soporte a la Defensoría Pública que más o menos hemos hecho nosotros cálculos, ascienden anualmente a cerca del $1.000.000 de ahorro, ¿sí?, que se estaría estableciendo en esos espacios en donde el Estado tendría que intervenir. Es decir, además de la calidad, ¿no es cierto?, nosotros con la vinculación con nuestros jóvenes, porque yo eso tengo que resaltarlo siempre, son los jóvenes quienes se encuentran impulsando estos procesos, ¿sí?, desarrollamos actividades siempre de óptima calidad. En la información que tengo aquí en mis manos, doctor Peña, dice que en cuanto al segundo grupo, bajo la supervisión de los 7 abogados que laboran en el consultorio, asumen la defensa de los juicios, elaboran demandas, contestaciones, estrategias legales a fin de defender los derechos de los usuarios. 7. ¿Quiénes son esos 7? A ver, se encuentra la señora directora, la doctora Susana Cárdenas, el doctor Diego Parra Suárez, que es el secretario, pero también es un experto en el área constitucional, el doctor Manuel Orellana Cabrera, la doctora Ana Lucía Lazo Nieto, la doctora Kenia Suárez, la abogada Paola Ochoa Rodas, el abogado José Luis Pizarro, y también se encuentran aportando al consultorio jurídico, por ejemplo, el abogado Vicente Solano en el área constitucional. ¿Sí? Inclusive, algunos docentes de la facultad aportamos en los diferentes espacios, en el instituto, en el consultorio y en el centro de mediación. Ahora, pero las áreas de mediación y criminología son más nuevas. Esas son más nuevas. Bueno, criminología aproximadamente nace en los mismos años, desde 1950 en adelante. Primero como instituto, se denominaba Instituto de Medicina Legal, como de las primeras áreas, ¿no es cierto?, en el campo de la criminología, de la criminalística, de las ciencias forenses. Pero posteriormente se realiza una reforma en el año 2012 de su reglamento y se establece como Instituto de Criminología, es decir, investigación del por qué se cometen los delitos, criminalística, todas las áreas de soporte para establecer el cómo se cometen los delitos, e intervención psicosocial familiar,
que es un área de especialidad que trabajamos con las otras carreras de la facultad, con orientación familiar, con género y desarrollo y con trabajo social. Pero solo la parte teórica de esta área de criminología. No, no solamente la parte teórica. Ahí le decía que tenemos nosotros incluso el soporte de trabajadoras sociales, psicólogas, orientadoras. Nosotros recibimos, más o menos tenemos un promedio de 40, 50 personas, niños, jóvenes, familias, ¿sí? Temas de violencia, temas de complicaciones en el área judicial y servimos, brindamos atención y también brindamos atención como auxiliares de justicia, como una suerte de peritos especializados para la administración de justicia en campo de la niñez, adolescencia y la familia. O sea, doctor Peña, que el personal que atiende el consultorio jurídico gratuito de la Universidad de Cuenca al mismo tiempo son catedráticos. En el consultorio jurídico gratuito tenemos algunos catedráticos, como por ejemplo la señora directora, el señor secretario, estaría uno o dos docentes adicionalmente. En el instituto tenemos técnicos docentes que se dedican exclusivamente a la atención en esas diferentes áreas que le he mencionado. Y en el centro de mediación también tenemos catedráticos, la directora del centro, la doctora Ana Lucía Íñiguez, ¿sí? Que también es directora del centro, y también algunos mediadores que son catedráticos que se encuentran en el centro de mediación. Son tres espacios de mediación. ¿Quién está al frente del centro de mediación? La doctora Ana Lucía Íñiguez se encuentra al centro, frente de mediación. Junto con un equipo de profesionales. Junto con un equipo de mediadores. Perdón, de mediadores que son expertos en el tema. Así es, han sido calificados. Que es una solución antes de un conflicto jurídico, antes de un juicio. Exactamente, y por eso la importancia, estimado Jaime, que lo tengamos además en el mismo espacio del consultorio jurídico, de tal forma que nosotros lo que primero tratamos es de encontrar salidas alternativas a los conflictos, ¿no es cierto?, antes de arribar a un proceso judicial, ¿no? Entonces, todo eso se configura en estos espacios de vinculación con la colectividad. Es un espacio muy fuerte, muy potente, que nos hemos comprometido, estimado Jaime, en hacerlo tal vez un poco más visible. Creo que siempre es bueno mejorar, siempre es posible mejorar, y parte de eso yo le agradezco, nos permite llegar a la ciudadanía a que conozca los servicios que tenemos y, por supuesto, ¿no es cierto?, que se beneficien de los mismos. Claro, porque hay gente que no acude porque dice que tiene temor, que no tiene orientación, o sea, un poco de temor, ¿no?, de asistir al consultorio jurídico y pedir ayuda. Pero hay que decir a la gente que acuda con toda confianza. Absolutamente, que acuda con confianza. Ahora nos encontramos con algunas plataformas, con las limitaciones que esto trae, estimado Jaime, pero ya cuando nos encontramos atendiendo, efectivamente con las medidas de bioseguridad, y por supuesto le brindamos todo el acompañamiento en las diferentes áreas, consultorio, instituto, centro de mediación, que usted me ha permitido hacer referencia a los dos otros espacios, además del consultorio, lo cual le agradezco, y sobre todo que la ciudadanía conozca todos los servicios que nosotros brindamos. Ahora, la Universidad de Cuenca, doctor Peña, en el mes de enero inició un nuevo periodo cuando se posesionó la señora arquitecta María Augusta Armida como rectora de este importante centro de educación superior. Empezó una nueva época. Las facultades tienen ya sus nuevas autoridades también. Usted está al frente de la Facultad de Jurisprudencia, luego de ganar un proceso electoral democrático. Así es, efectivamente. Gracias también por la pregunta, estimado Jaime. Cada 5 años elegimos nosotros rector de la universidad. Ahora lo hicimos a inicio de este año. La arquitecta, la doctora María Augusta Hermida, pues alcanzó el rectorado y efectivamente de inmediato convocó a las elecciones en el marco de la normativa universitaria, ¿no? Este proceso se desarrolló con absoluta normalidad, y desde el 13 de abril, luego del proceso interno en las facultades, nos encontramos en función. Yo sí quiero destacar algo aquí, estimado Jaime. Parte de la visión de las autoridades en la actualidad ha sido efectivamente respetar la decisión de quienes van a estar al frente de las facultades. Yo creo que eso es fundamental para el ejercicio de una gestión. La legitimidad, estimado Jaime, en cualquier espacio es fundamental.
no se puede trabajar, no se puede avanzar si no tenemos legitimidad en los diferentes. No se puede trabajar con imposiciones. Absolutamente. Y eso ha marcado, efectivamente, se ha respetado la decisión de las facultades, porque la norma, y esto tenemos que ser claro, la norma establece que los decanos van a ser designados por el rector, ¿sí? Pero en el caso de la Universidad de Cuenca se ha establecido un reglamento en ese marco, pero con la posibilidad de que primero se produzca un proceso de elecciones interno en las facultades, en donde votan los docentes titulares, y luego con esos resultados se elabora una terna para que decida el rector, con la intención, obviamente, de que respete las mayorías y las ternas, ¿no? Doctor Peña, ¿cuál es su compromiso como decano de la Facultad de Jurisprudencia con la Universidad de Cuenca? Bueno, gracias, Jaime. En efecto, lo que hemos venido mencionando en toda la entrevista, ¿no? Lo que queremos es recuperar efectivamente, y utilizo este término porque creo que tenemos que encontrarnos siempre presentes en todo el quehacer social, ¿sí? Recuperar la voz de la Universidad de Cuenca, tenemos que recuperar el liderazgo de la Universidad de Cuenca en todos los asuntos que se requiera nuestra presencia, en la ciudad, en la región y en el país. Frente a todos los acontecimientos tenemos que estar absolutamente presentes. La Universidad de Cuenca es el motor del cambio social. Nuestros jóvenes estudiantes van a ser los que posteriormente tomen la posta en los diferentes espacios y nosotros tenemos que dar región. Finalmente, doctor Peña, gracias por atender esta entrevista. Finalmente le pregunto, como doctor en Derecho y como decano de la Facultad de Jurisprudencia, ¿qué espera de la función judicial en el país? Es una muy buena pregunta y permítame mencionarle algo adicional. Apenas llegamos al decanato, hemos tomado contacto con la Consejo de la Judicatura, con las autoridades de la Administración de Justicia, primero preocupados por lo que sucede, y ya voy a ir al fondo de la pregunta, con lo que sucede en el día a día en la atención, en la función judicial. Largas filas a quienes nos encontramos en los procesos judiciales. Largas e interminables filas. Así es, y esto es una realidad y creo que tenemos que decirlo. Y la universidad no puede quedarse fuera de esta crítica siempre constructiva, estimado Jaime, porque no solamente es de decirlo, sino hemos tomado contacto incluso con las máximas autoridades provinciales y nacionales para decir en qué apoyamos como institución. Creo que tenemos una responsabilidad, tenemos que ser absolutamente creativos en ello. Y le cuento, hemos tenido ya avances en este espacio, van a ser nuestros jóvenes estudiantes a través de diferentes participaciones en el área administrativa, las denominadas 60 horas de vinculación con la colectividad, los que van a empezar a colaborar con la Administración de Justicia con mira a mejorar todo el proceso de archivos y más, ¿no? Y en todo lo que se requiera por la Administración de Justicia. Pero ¿qué espero en el fondo? ¿No es cierto? El respeto de la norma, una independencia de funciones y que lleguen las personas que efectivamente se encuentren calificadas, sí, a los diferentes espacios. Que los procesos sean limpios. Absolutamente. Transparencia. Que sea transparente, honesta, ágil. Absolutamente. Y estaremos vigilantes, estimado Jaime. Que tanto necesita. Absolutamente. Y le decía yo en un inicio, tenemos que estar presentes y estaremos atentos de todo aquello. Esto es parte, ¿no es cierto?, de esta visión de la universidad, que tenemos que estar presentes en las problemáticas sociales. En nuestro caso, la Administración de Justicia, y hemos tomado cartas en el asunto, no solamente una crítica, sino un apoyo para la solución de los diferentes espacios y conflictos. Que se acaben, doctor Peña, hablando del tema de la función judicial de la SUE, que se acaben esas carpas en los exteriores que presentan una pésima imagen, carpas de feria, y la gente allí haciendo colas interminables en sol, lluvia, vientos, polvos. Así es, y aprovecho yo, permítame, en las visitas que hemos mantenido, tanto a nivel nacional cuanto provincial, hemos tenido algunas reuniones en donde hemos planteado algunas circunstancias. Uno, el apoyo. Dos, que tienen que habilitarse las plataformas tecnológicas, es decir, si se reciben los procesos judiciales, si se escanean los procesos, mucho podríamos evitar si los tenemos a todos los procesos digitales, subidos tecnológicamente, por ejemplo, ¿no? Es decir, utilizar las herramientas, ¿no? Adicionalmente, estimado Jaime, hemos planteado algunas posibilidades, entre ellas, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, también tenemos que discutir, es un llamado al resto de universidades, a las autoridades y más,
que, por ejemplo, un espacio importantísimo de la función judicial, que es la escuela de la función judicial, tiene que efectivamente Funcione, funcionar en la ciudad de Cuenca. que funcione, que no sea solo nombre. Ojo, Y así es. el correísmo se llevó a Quito. Lo que tenemos que hacer, estimado Jaime, es que retorne, eso va a ser uno de los pedidos que hemos retomado como universidad, como facultad. Vamos a coordinar esta circunstancia, que tiene que funcionar no solamente en papeles, estimado Jaime, sino eso es parte del entendimiento de la descentralización y estamos trabajando en aquello y esperamos también, ¿no es cierto?, tener resultados. Bien, gracias al doctor Juan Peña, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Volveremos, doctor Peña, las veces que sean necesarias para que nos siga dando a conocer sus puntos de vista en beneficio de la colectividad. Con todo gusto, estimado Jaime. Siempre un placer. Gracias a usted y un saludo afectuoso y cuídese mucho. Desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias. Un buen día con todos. Gracias.